Nos acompaña en esta cabina de Círculo de Poder la maestra Mireya Gali Jordan, consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC para los mortales como lo entendemos. Maestra, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el equipo que está aquí en la cabina y evidentemente a todos los radioescuchas. Te agradezco muchas muchísimo. Gracias, maestra. Maestra, oye, qué pues, gusto, perdón, Ro, sí. Pero qué gusto tenerte, maestra, aquí en el espacio de Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Sabíamos que era complicada tu agenda, pero te agradecemos mucho el espacio que nos das. No, yo encantada, y creo que la comunicación es importantísima y sobre todo en estos temas. Te agradezco mucho, y precisamente lo comenta bien Jorge, por temas de agenda no habíamos podido coincidir, pero una plática que teníamos mucha interés de tener contigo, porque acaba de pasar uno de los procesos electorales más complejos en todos los temas, en todos los sentidos, en la historia contemporánea del país. Mucho más presupuesto, más de 27 mil millones de pesos que invirtió el INE en desarrollarlo. La complejidad de 23 partidos políticos en Morelos. El único que da medalla de oro, récord nacional e internacional, no sé si para bien o para mal o para muy mal. Muchos temas que generó este asunto, la reconfiguración que se da política y social. Y la primera pregunta que te quiero hacer de manera implícita es: ¿cuál es tu saldo, tu balance de este proceso electoral que ustedes lo vivieron en sangre propia y siguen todavía hasta finales de este año? Pues así, justamente como lo estabas comentando, yo considero que es uno de los procesos electorales más complejos que se ha vivido, que yo he tenido la oportunidad de vivir, porque yo he vivido muchos procesos electorales desde diferentes trincheras, ¿no? Ahora me toca desde el INPEPAC, desde la posición de ser árbitro, en donde yo califico, en donde yo veo que las cosas se lleven a cabo con la total y absoluta imparcialidad. Y no te voy a negar que antes de las elecciones sí, yo lo veía muy complicado. Yo no estaba tranquila, no tenía miedo, curiosamente no tenía miedo, pero no estaba tranquila, porque realmente no tenía idea de lo que iba a pasar el día de las elecciones. Estás hablando de 23 partidos políticos, cada uno de estos 9 nuevos partidos políticos tuvo que haber presentado una lista de afiliados o simpatizantes del 3% de la lista nominal. Entonces, prácticamente ya estaba repartido todo el estado. Sí. No había gente que no estuviera involucrada con un partido político. Entonces, de verdad, al día siguiente, ni siquiera, bueno, no sé si les pasó a ustedes, yo estaba muy pendiente de las encuestas para ver cómo iban, y las encuestas tampoco no eran, no te daban un resultado total o no te decían exactamente la tendencia. Aunado a todo esto, nosotros teníamos además la responsabilidad del PREP, que es el programa de resultados preliminares, y que además no sabíamos a qué hora iba a empezar a fluir la información, que eso era otro de mis temores, porque no es lo mismo hacer una suma con 3 dígitos que hacer una suma con 23 dígitos. Y perdón que te lo diga, el tema del PREP yo creo que es el ejercicio mediático por la población con más expectativa, porque al final de cuentas ustedes están inmersos en 1000 temas, pero el PREP a toda la sociedad lo veías bajando la aplicación y la página para darle seguimiento a lo que ustedes estaban haciendo. Accesibilidad. Más de 10 millones de entradas tuvimos en el PREP y a nivel mundial. Ahí se habla de lo que fue. Sí. Sí fue muy importante, y además es muy importante porque es una herramienta que te va acompañando a lo largo de la elección. Sin embargo, nosotros abrimos el PREP a las 8 de la noche y yo no sabía en qué momento iba a llegar la primera información, la primera acta. Con tan buena suerte empezaron a fluir desde las 8:30 y empezamos a tener ya tendencias entre 9:30, 10, ya teníamos alguna idea de lo que estaba pasando. Y iba coincidiendo con lo que realmente votó la población, con la opinión que dio la población. Y eso de alguna manera permite dar paz social y tranquilidad, continuar con ese sentimiento que se había generado durante la jornada, porque eso también es cierto. Es una jornada que transcurrió con paz y tranquilidad. Sí. Todo fue un saldo blanco en todos los municipios del estado, las cosas fluyeron bien y bueno, pudimos mantener ese estado gracias a que el PREP también
fluyó de manera correcta. Pero sí, yo estaba muy contenta al día siguiente, sinceramente al día siguiente estaba muy contenta. El día de la elección no tenía idea de lo que iba a ocurrir y bueno, pues obviamente estoy muy contenta de la manera en que se dieron las cosas, ¿no? La participación histórica del 57% de los morelenses que sufragamos voto. Maestra, presidenta, Mireya, la realidad es que ser árbitro es complicado y más de un órgano electoral como tal. ¿Hoy tienes presupuesto suficiente para seguir transitando de manera prudente, yo le digo, y de manera tranquila y adecuada en este estado de Morelos tan complicado en el tema electoral? Gracias por la pregunta. Absolutamente no. No tenemos presupuesto. Ha sido muy complejo. No niego que sé que en años anteriores sucedió lo mismo, que hubo recortes importantes de presupuesto, pero este año, ante la magnitud de la elección a la que nos enfrentamos de manera local, independientemente de lo que sucedió a nivel nacional, no hemos tenido el presupuesto suficiente. Y eso impactó muchas áreas, porque no nada más es la impresión de las boletas. Tuve una plática muy interesante con una persona del Ejecutivo que me argumentaba y me decía, es que no me puedes pedir tanto dinero para esta elección. No puede costar más esta elección que la elección de gobernador. Aparentemente tiene toda la lógica. ¿Por qué? Porque en la elección de gobernador el Estado presenta tres boletas y ahorita nada más presentábamos 2. Sin embargo, el tamaño de la boleta que presentamos me costaba más del doble de lo que me costaba la boleta que costó para gobernador. Por la cantidad de partidos. Sí, y eso se complica muchísimo porque en lugar de trasladar las boletas en un tráiler, yo necesitaba trasladarla en 2 tráilers, porque por el peso no podían ir todas. A la hora de hacer los blocks, la máquina que tienen en Talleres Gráficos, que es en donde se llevó a cabo la impresión de las boletas, pues no cabían las boletas, entonces hubo que hacer las adecuaciones. En fin, el nivel de complejidad que se generó por el tamaño de la boleta encareció la logística de la entrega fue muchísimo. Okay. Y bueno, pues eso también aunado a todos los recursos que están antes de la elección y después de la elección, porque entre otras características que tuvo la elección fue que por mandato de la sala se tuvieron que implementar 3 acciones afirmativas más. Está el tema de la paridad de género, que ya no es una acción afirmativa, ya es una ley, pero nosotros la tenemos que seguir. Sí, por supuesto. Y luego había que incluir a la comunidad indígena y a los grupos vulnerables. Y todos ellos tienen que tener representatividad en todos los ayuntamientos y en todos los diputados. Todo eso generó pues también una dinámica muy peculiar con los partidos políticos, porque ellos tenían que hacer los registros ya considerando a los grupos vulnerables que se tenían que tomar en cuenta para ser presentes en esta elección. Aquí en Círculo de Poder y estamos platicando con la maestra Mireya Gali Jordán, presidenta del INPEPAC, y bueno, estábamos antes de salir del aire platicando del tema del presupuesto, y yo te lo comentaba también hace ratito. Fíjate que parece que se está aboliendo una terrible práctica por parte de, pues no quiero ponerle nombre ni apellido al asunto, pero de la manera en que están tratando de maniatar a los órganos electorales con el tema del presupuesto. Ya pasó en la elección anterior, también había pasado lo mismo. Yo tuve en su momento a Francisco Hurtado, que el expresidente del Tribunal Estatal, y no podía, estaban peleando, impugnando por temas de presupuesto, y es inadmisible que en una democracia fuerte le estés maniatando las manos a los institutos electorales, a todos estos órganos que nos ayudan. ¿Qué hacer, presidenta, para tratar de empezar a enmendar la plana en ese sentido? Porque si no, ya empieza a ser periódico, ¿no? Cíclico. Entonces, casi seguro vamos a padecer del mismo problema, y van a padecer ustedes del mismo problema en 3 años. Mira, son muchos temas en torno a esto que mencionas de presupuesto. A nivel nacional se ha manejado, y además desde el Ejecutivo, desde el Federal Ejecutivo, se habla de lo caro que son las elecciones.
y se compara las elecciones de México con otros países, ¿no? Y curiosamente sí, en efecto sí sale que las elecciones en México en particular sí son caras por todos los candados que tenemos que construir alrededor de un ejercicio para darle certeza, confiabilidad y transparencia a la ciudadanía. Entonces, bueno, si te preguntas por qué son tan caras las elecciones, no, las elecciones no son lo cara. Es la corrupción, la falta de confianza es lo que encarece las elecciones. No son las elecciones en sí las que nos obligan a que estos procesos sean tan caros. Es que fíjate, perdón que te interrumpa, vivimos en una sociedad en la cual se parte de la desconfianza de todos los procesos electorales, y eso bien lo mencionas. El costo tan caro de las elecciones es el hecho de la desconfianza que tiene la sociedad sobre sus procesos electorales. Exacto, y eso es lo que encarece las elecciones. Sin embargo, yo creo que son muy importantes los órganos electorales que están en torno a las elecciones para darle esa certeza y esa tranquilidad a la ciudadanía. Yo siempre he dicho que la democracia es muy dolorosa, porque pues a veces ganas, pero a veces pierdes, ¿no? en todo este tema. Sin embargo, cuando te toca estar del lado de que perdiste, pero estás dentro de un sistema que ha actuado de manera legal, de manera transparente, bueno, pues asumes la responsabilidad y, bueno, pues caminas y transitas con lo que tocó, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, pues te lleva a un ambiente, a una sociedad con paz, con tranquilidad y, bueno, preparándote para el siguiente proceso electoral, evidentemente. Por otro lado, también el tema de presupuesto es muy interesante porque nosotros somos un organismo autónomo. Un organismo autónomo no está aislado de la Constitución, de hecho, emerge de la Constitución. O sea, somos organismos que estamos perfectamente bien definidos dentro de la Constitución. Somos autónomos, ¿por qué? Porque no obedecemos o no estamos conectados directamente con ninguno de los tres poderes. Y nuestra función es atender las necesidades de la sociedad directamente. Sin embargo, estos organismos autónomos, y no soy yo, bueno, no es el INPEPAC el único que está en esta situación, dependemos del presupuesto que asigna el legislativo con el ejecutivo. Y ahí entonces, es un candado. Claro, se tienen que poner de acuerdo ellos, ¿no? Y ahí, pues, nuestra autonomía, pues, queda un poco tambaleante. Entonces, sería muy interesante y es uno de los planteamientos y es algo de que me gustaría a mí presentar en breve, es que nuestro presupuesto tendría que estar indexado. Tendría que estar indexado al presupuesto del Estado y no depender del humor o de las fobias y amistades. Y la falta de conocimiento, ¿no, Presidenta? Exacto. La falta de conocimiento y de valoración del trabajo que se está haciendo. Finalmente estamos entregando buenas cuentas a la sociedad y esas buenas cuentas repercuten en el trabajo del Ejecutivo y en el trabajo del Legislativo. Entonces, creo que hay que valorar un poco las fuerzas. No soy el único organismo autónomo aquí en el estado de Morelos. Bueno, el INPEPAC no es el único organismo autónomo. Y yo creo que todos tendríamos que estar indexados. Como ejemplo de ello, por ejemplo, la UAM. La UAM sí está indexada a presupuesto, entonces ella no tiene que negociar ni con el legislativo ni con el ejecutivo. Ella sabe el presupuesto sobre el cual se va a mover cada año. En función de un ¿no? porcentaje. Exacto. Y bueno, en este momento, este año hemos estado muy castigados y evidentemente eso repercutió en las elecciones. Que nosotros nos hayamos parado de pestañas adentro del INPEPAC para sacar los resultados y para aparentar que no estaba pasando nada, eso es una historia. Pero por otro lado te puedo decir que mi gente estuvo trabajando 24 horas seguidas y trabajábamos de continuo de lunes a lunes. Fue una locura y, ¿por qué no decirlo? También se cometieron errores. También se cometieron errores por la
falta de disponibilidad de la información, el cansancio de la gente y el que no podíamos muchas veces rectificar los resultados o algún acuerdo que se había sacado. O sea, no estoy hablando de números, ¿no? Y bueno, pues todo eso, pues en un momento dado, pues tienes que decir, ok, pues sí, aquí me equivoqué y a lo mejor este acuerdo no tenía que ir, o a lo mejor la multa a este partido, pues no tenía que haber ido, o se me pasó multar a este partido porque Claro. este partido hizo cosas que no debería de haber hecho, ¿no? En fin, esas son las pequeñas cosas que ocurrieron, que a mí me gustaría que no hubiera ocurrido ninguna de esas, pero bueno, pues todo eso es tema del presupuesto, ¿no? El resultado de las elecciones, Presidenta Rol, fue muy bueno. Y, por un lado, la participación ciudadana que hubo fue histórica. Hoy, ¿cuál es el presupuesto que necesita el INPEPAC desde el análisis que tú has hecho como presidenta, como consejera presidenta, maestra? ¿Cuál en términos de dinero, por así decirlo? Presupuesto anual, mira, ahorita ahorita yo necesito 40 millones para poder terminar el año, mismos que no tengo, ¿sí? Ahorita no los tengo. Para acabar el año. Y para acabar el año yo estoy alrededor de 40 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el proceso electoral continúa, no se ha acabado. Estamos hablando de que se abrieron, son 45 distritos. Entre los distritos, entre los consejos distritales y los consejos municipales, se abrieron 45 consejos. De esos 45 consejos hemos podido cerrar 12, que son los únicos consejos en donde no ha habido impugnaciones. Los otros consejos siguen trabajando, no pueden cerrar. ¿Por qué? Porque hay una línea que te da el proceso electoral. Es la votación de la casilla, ese material electoral llega al consejo. Cuando llega al consejo está resguardado por los consejeros, ya sea municipales o distritales, se guardan en un lugar especial y no se puede tocar ese material hasta que no se demuestra que no hay ningún procedimiento en torno a nadie en ese municipio, distrito, según sea el caso. Y eso te obliga a mantener vivos esos consejos municipales y distritales. Yo tengo que pagar renta, yo tengo que pagar salarios, yo tengo que pagar toda la infraestructura para mantener vivos a esos, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas. No ha terminado el proceso electoral. Yo sigo trabajando, nosotros seguimos pendientes en eso. Entonces, es por eso que pues, aún necesitamos el recurso que no terminó de dársenos en todo dimes y diretes que hemos tenido con el Ejecutivo y el Legislativo en cuanto al presupuesto actual. Para el año que entra, por ejemplo, que no es año electoral, estamos en un presupuesto alrededor de 80 millones de pesos, porque el próximo año, por ejemplo, tenemos que llevar a cabo una consulta ciudadana que tiene que ver con las comunidades indígenas y las acciones afirmativas que se implementaron en estas elecciones. Tenemos que sacar todo lo que es el proyecto de educación cívica y educación electoral hacia las comunidades. Tenemos muchas actividades que se tienen que seguir haciendo. Sí es cierto que el personal se reduce de manera considerable. Perdón, eso quería preguntarte, el tema de recurso humano, ¿no? Sí, además, si realmente te ha impactado, te va a impactar y por bueno. supuesto. Sí, me impactó. No pudimos contratar a toda la gente que nos hubiera realmente resuelto muchísimos problemas. En este momento, bueno, pues casi nos vamos a ir a la mitad de la gente, todos los eventuales que se contratan, ellos saben que son eventuales, sí. Ellos se van a tener que ir y nos quedamos prácticamente con la mitad de la gente. También somos gente consciente. Una planilla reducida. Y tenemos que trabajar pues hay que adaptarse. Hijo, ¿cuánto nos falta tiempo? Falta un minuto, quiero hacer una pregunta en 30 segundos y un sí, casi un sí o no. Lo hablamos fuera del aire, 23 partidos políticos, una complejidad enorme. ¿Urge o no una reforma político-electoral en el estado de Morelos seria? Y no la cosa que nos dejaron los diputados de la 53ª legislatura. Sí,
sí hay que trabajar en eso. Y bueno, también recordar que estamos conectados con la reforma electoral, con las leyes electorales a nivel nacional. Tema muy complejo, la verdad, como dice Jorge, muchos temas que quedan. Ojalá y posteriormente vengas a platicarnos por aquí, maestra Mireya Gálvez Jorda, consejera del presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC para los mortales. INPEPAC. Te agradezco mucho que hayas venido y te invito a que posteriormente vengas a platicarnos un poquito porque traes temas muy complejos que la verdad en 15, 20 minutos que duró la entrevista es imposible tocarlos, y gracias sobre todo por la frontalidad de los temas, así como te preguntamos, los En contestas. 30 casi minutos, pero mira. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Al Te contrario. agradezco. Eso es Círculo Poder, regresamos.